Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado para nosotros, para nuestros corazones. Gracias por tu palabra que es necesaria. ¿Cómo la necesitamos, Señor? Constantemente, Señor. Estamos sedientos de ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables con tu palabra en esta noche y que sigas perfeccionándonos, que sigas purificándonos en cosas que necesitamos ser purificados, Señor. Que nos sigas limpiando, transformando, obrando en nosotros un corazón como el tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el capítulo 31 de Ezequiel está dentro de esa sección del juicio contra las naciones que dio Ezequiel. Y específicamente estamos hablando de la nación de Egipto en esta sección, ¿verdad? Son 4 capítulos. Este es el tercer capítulo que habla contra la nación de Egipto. Después viene el capítulo 32 y luego iniciamos la siguiente sección del libro que por fin vamos a empezar con una sección muy pastoral del capítulo 33 en adelante, muy hermosa, acerca de la restauración. Así que no te lo puedes perder y todo esto aquí presencialmente, verán los miércoles, acá nos vemos y vamos a iniciar nuestra lectura del capítulo 31. Si estás por ahí conmigo, abre tu Biblia. Si traes Biblia, lee tu Biblia, ¿ok? Si no traes tu Biblia, van a pasar las letras por acá. Pero también, si tienes problemas para leer o algo así, pues vas a la ayuda visual, ¿ok? Pero trae tu Biblia, ¿ok? No significa que porque tengamos el apoyo visual, pues dejemos la Biblia por ahí, ¿vale? Entonces, saca tu Biblia, haz anotaciones y demás, te animamos a eso. Bueno, vamos a leer el capítulo 31, dice así. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes. ¿Qué fecha es? A pronto es el 21 de junio del año 587 a.C. Esta fecha es pues ya muy importante también porque está justo antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año siguiente, en el año 586 a.C. Estamos a las puertas de la destrucción de la nación judía en esa época, ¿no? Por los babilonios. Así es que estamos en esa época de la profecía de Ezequiel. Dice aquí, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. ¿Ok? ¿A quién está escrita esta profecía? A Faraón, rey de Egipto, y a todos los ciudadanos de Egipto. Bueno, entonces dice así, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Bueno, ya para empezar la pregunta está recia, ¿verdad? Le está diciendo, eres un soberbio, eres un orgulloso, te has engrandecido. O sea, es lo que le está diciendo. ¿A quién te comparaste con esa actitud que estás teniendo? ¿No? Y esto lo va a repetir en el verso número 18, que va a ser la misma pregunta después de que va a darle todo un ejemplo desde el versículo número 3 hasta el 17. ¿Ok? Y lo va a confrontar con su orgullo, a él y a la nación de Egipto. Entonces, va a darle una lección a través de un ejemplo, el ejemplo de la nación de Asiria. Entonces, vamos a leer en el verso número 3. Dice, he aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas. He aquí era el asirio cedro en el Líbano de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Bueno, aquí está
hablando de Egipto, pero le va a poner de ejemplo la nación de Asiria, o más bien el imperio asirio. ¿Okay? ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios, seguramente he escuchado de ellos, ¿verdad? Porque es una de las naciones más poderosas que ha existido, un imperio de los más poderosos que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Okay? Ellos fueron provenientes de los sumerios. Si alguna vez has escuchado de historia, es un pueblo muy importante que es muy antiguo, y de ahí provienen los asirios. ¿Ajá? Y el imperio asirio fue el más poderoso durante varios cientos de años, por no decir casi, no sé, quizá más de un milenio estuvieron ellos, sobre todo en la tierra, como los más poderosos. O sea, Asiria era Asiria, hasta que llegó Babilonia y toda esta estatua o esta imagen de Daniel, en donde después de Asiria venían los babilonios y otros imperios que le seguirían, ¿no? Los medo-persas, los griegos, los romanos, etcétera, el reino dividido. Pero hasta ese día, los más poderosos eran los asirios. Pero en esta época, justamente, acababan de comenzar a ser conquistados por el imperio babilonio. Justamente dicen los historiadores que alrededor de 20 años atrás había sido destruida Nínive, la capital de Asiria. ¿Te acuerdas quiénes eran los ninivitas? ¿Sí? ¿Te acuerdas que Dios mandó a Jonás a ir y predicarle a los ninivitas para que se arrepintieran de su maldad porque eran una nación perversa? Ahorita platicaba con Isaí por ahí, ¿verdad? Que empalaban a los enemigos y los ponían a las puertas de las ciudades para que nadie se atreviera a meterse con esa ciudad. Imagínate, o sea, si el día de hoy hay barbaridades, esta estaba impresionantemente, ¿no? Ahora, eran bien impíos estos hombres, bien sádicos, bien violentos, bien idólatras, y Jonás fue, les predicó y se arrepintieron por ahí del año 700 y algo antes de Cristo. Se arrepintieron, pero lo triste es que después regresaron a su idolatría y a sus maldades. Pero ciertamente esa generación a la que predicó Jonás, pues Dios la vio con compasión, porque sí se arrepintieron. Pero ellos son, más adelante, ¿no? Aquí justamente llegaron los babilonios un siglo después de que les predicó Jonás y destruyeron a Nínive, porque regresaron a su pecado. Ahora, ¿qué aprendo yo de esto? Nada más porque estamos hablando de Asiria un poquito. O sea, que el que mire estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos, porque los ninivitas habían creído en el Señor, se habían arrepentido, habían dejado su pecado, pero volvieron. ¡Qué fuerte! Entonces creo que es algo que es bien interesante, ¿no? Que Dios sí trae un juicio porque ellos abandonaron a Dios nuevamente. Entonces tengamos nuestros corazones cuidados, ¿no? Guardados para el Señor. Pero eso aprendemos en esa sección. Pero entonces te decía, después de que fueron invadidos en Nínive, destruidos, Nínive fue destruido por los babilonios, ahora está hablando Dios a Egipto y le dice, ¿de acuerdo? Mira lo que acabo de hacer con los asirios. Le está dando una lección acerca de su orgullo a través de los asirios. Les dice, ¿te acuerdas qué hice con los asirios? Y empieza diciéndole todo lo que Dios hizo con los asirios. Primero le dice, yo los engrandecí. Si podemos decirle una frase así cortita, eso es lo que hizo Dios. Fue Dios el que los engrandeció y enalteció sobre todas las naciones de aquella época, de una manera tremenda. No solamente en número, en poder, en influencia, o sea, los asirios tenían todo en aquella época, pero no fue por ellos. En el texto lo que estamos viendo, si te das cuenta, es verso 10, lo hice hermoso. O sea, el hecho de que ellos, si te das cuenta, Dios los compara con un árbol frondoso, grande, incluso que sobrepasaba a los demás árboles. Ahí en el verso número 8 dice que las hayas, o sea, los cipreses, se quedaban chaparros en cuestión de grandeza comparados con los asirios. Y también ahí habla de los castaños, que son, dice aquí una traducción, plátanos orientales, no sé si son muy altos, pero dice, se quedaban chaparritos en comparación con la altura de este cedro del Líbano, que es Asiria. Y también
dice ningún árbol del huerto de Dios, es decir, aquí compara a todas las naciones con árboles de su huerto, haciendo mención de que todas las naciones le pertenecen a Dios, pero dice, hey, dentro de todas las naciones, Asiria era la más grande. Sobrepasaba por mucho a todas las naciones porque Dios lo hizo así. Lo hizo grande, poderoso, hermoso. Y este árbol era con ramas muy grandes, muy anchas, ¿no? Era lleno de follaje en su copa, era muy firme y muy grande este árbol. Está hablando de Asiria, un imperio firme, ¿no? Y también habla de que había muchas aguas, sus raíces habían profundizado y no era tan grande porque pues las raíces estaban metidas en las corrientes de agua ahí en el subsuelo. Pero está hablando de que Dios fue el que lo hizo. O sea, si ellos estaban tan firmes es porque Dios les hizo ser así. Dios les hizo ser tan poderosos y tan grandes. Incluso no solamente en su poderío en cuestión de guerra y de influencia política y todo eso, también en su hermosura. En aquella época, pues la tierra de Asiria ocupaba los lugares más bonitos. Ellos ocupaban mucho del Medio Oriente y de la parte norte de Israel, en aquel tiempo, y más que norte como noreste, ¿verdad? Pero ese lugar era muy bonito en aquel tiempo. Ahorita es un desierto, o sea, ves las fotografías y videos de Irak, ¿no? Toda esa zona está así bien destruida, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo eran campos. Te decía, Babilonia, incluso que estaba más o menos en esa zona, tenía los jardines colgantes más famosos de su época. Toda esa región era hermosa. Incluso dice aquí que tenía las aguas lo hicieron crecer. Muchos opinan que habla de los dos ríos tan grandes que regaban toda esa tierra. ¿Cuáles ríos? El Tigris y el Éufrates. Eran dos grandes ríos que proveían agua para los cultivos de toda esa zona. O sea, era un lugar de cosechas, ¿no? Abundantes. Pero todo esto fue porque Dios lo hizo. Entonces le está diciendo, mira Egipto, yo hice engrandecer a Asiria de esta forma porque yo lo hice. Se volvió tan grande porque yo lo prosperé, le di aguas, lo hice, lo regué, lo hice ser hermoso, yo lo hice. Ajá. Y entonces, dice aquí en el verso número 5, que se encumbró en su altura, ¿no? Subió y todo esto. Pero va a pasar un problema. También dice algo en el verso 6, ¿verdad? Que todas las naciones se refugiaban en Asiria en aquella época. Y esto es muy notable porque, como le está hablando Egipto hemos visto en el capítulo número 30, como también Egipto, en el 29, ¿verdad? Egipto era un país que refugiaba a todos los demás países. ¿Te acuerdas que era el báculo de caña de otros países? Es decir, el bastón donde se apoyaban pues las demás naciones. Pues de esa manera también era Siria antes. Y está bien intenso porque, pues Asiria, vamos a leer que fue quebrantada, ¿no? Y Asiria va a ser destruida, pero era mucho mayor en poder, en hermosura, y tenía también muchas naciones bajo su protección y cuidado. Y ahora llega a Egipto como si nada y está cometiendo los mismos pecados. Es como si le dijera, ¿viste lo que le pasó a Siria? ¿Y viste cómo era? ¿Cómo tenía sus ríos? ¿Y cómo tenía su copa, este árbol tan hermoso y frondoso y todo? ¿Qué no te va a pasar a ti? Básicamente eso es lo que quiere Dios mostrarles. Ahora, creo que podemos aquí, nada más, vamos a leer del verso 10 hasta el verso 13, ¿verdad? El final del imperio asirio. Dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón, ¿qué pasó? Se elevó con su altura. Una traducción, la NTV, que me gustó mucho la traducción NTV de este pasaje, dice, se puso por encima de los demás. Ajá. Se enorgulleció. Entonces, yo me imagino esto, o sea, si habla de ese tipo de cosas, significa que él no reconoció que si era tan bello, si era tan próspero, tan poderoso, era por Dios, sino que ellos dijeron,
nosotros somos los poderosos, ¿no? Mira mi hermosura que yo he conseguido. Era la actitud, pues, de esa nación, ¿no? Y dejaron a un lado a Dios, ¿no? También podemos observar que, ¿cómo se llama? Que ellos fueron los que tomaron la decisión. No fue que fue un accidente, ¿no? Sino ellos voluntariamente se adjudicaron la obra de Dios, ¿no? Eso es lo que también entendemos. También eso ya lo habíamos leído. Ezequiel es un libro que habla del orgullo durante todo el texto. No es algo que nada más aquí, sino hemos hablado incluso, por ejemplo, Ezequiel 28, ahí nos clavamos bastante con el asunto del orgullo, ¿va? Pero ahora, así como pasó en ese capítulo con Tiro, ahora está pasando esto con Egipto. Bueno, y dice en el verso número 11, ¿no? Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. ¿De quién habla? De Babilonia, ¿verdad? Porque en ese momento Dios había levantado ahora a Babilonia, el imperio más poderoso entre todas las naciones, así le llama. Y dice, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje y será de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. En una traducción dice, lo dejarán allí tirado. Es decir, habla aquí de sus aliados, cómo los aliados iban a, también junto con ellos, junto con los babilonios iban a abandonar a Egipto. Y lo iban a, no solamente abandonar, sino a, pues ni tener compasión ni acordarse de que Egipto los guardó mucho tiempo, sino que los va a menospreciar y los va a dejar, ¿no? Dice en el verso 13, sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Entonces, pues Dios va a juzgar, bueno, juzgó a Asiria. Y es lo que le está mostrando a Egipto. Mira cómo yo hice con esta nación que se enalteció en su corazón. Lo derribé. Es como esta imagen del árbol, ¿no? Agarraron los babilonios con un hacha enorme y ¡pum! Empezaron a golpear el tronco, derribaron este árbol que era muy firme y todo, pero lo derribaron y cortaron sus ramas y todo lo dejaron ahí tirado en todo el camino del cautiverio. Y eso es lo que pasó con la nación de Babilonia. Se llevó, pues destruyó Egipto y se llevó del botín y cautivos y todo. Fue terrible en aquella época. La masacre en contra de los asirios. Entonces le está diciendo igual lo mismo a Egipto. Date cuenta, una nación más poderosa que tú cayó. ¿Cómo pensarías que tú, que eres menor que Asiria, no vas a caer? Qué loco, ¿no? Ahora, de eso creo que aquí podemos detenernos para meditar algunas cosas para nosotros. Justo de este punto estaba pensando, híjole, o sea, Dios aquí nos está hablando de dos grandes naciones que cayeron por su soberbia y por su orgullo. Y yo quiero pensar esto para mí, o sea, este texto como para mí. Si Dios destruyó a dos naciones, mucho, pero, o sea, yo no puedo ni compararme con una nación, con la nación de Egipto o de Asiria, ¿no? Pero si Dios quebrantó a esas naciones tan poderosas, ¿qué no va a quebrantar mi orgullo? O sea, ¿qué no va a quebrantar eso en mi corazón si yo sigo así? ¿Me explico? Nosotros no somos como ellos. Entonces démonos cuenta que el orgullo, o sea, Dios puede disciplinarnos. Y no somos como alguien excepcionales como para que Dios haga una excepción con nosotros. O sea, no. Si los juzgó a ellos, ¿por qué a mí no? Pregúntate eso. ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Estás actuando con soberbia? Y pensar, hey, ¿no podría Dios hacer algo conmigo? Claro que sí. ¿No? Y sí me da cosas. O sea, cuando estaba leyendo fue como, ay, nanita. Ahora, vamos más allá de esto. Porque lo que hemos leído es lo mismo que pasa con nosotros. Lo hizo con Asiria y lo hizo con Egipto, pero, hey,
es una como advertencia para nosotros. ¿En qué sentido? Mira, a lo mejor Dios te ha permitido que tú seas como este árbol frondoso, firme, alto, lleno de hojas en su copa, fructífero. Incluso has, a través del paso de los años, profundizado con tus raíces en la palabra de Dios. Y has bebido de las aguas y has sido nutrido con la palabra de Dios. Y así te ves así frondoso, frondoso. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es una obra de Dios. Y creo que está bueno reconocerlo, porque de repente podemos pensar en nosotros mismos, yo soy un buen cristiano, yo estoy bien, yo lo he hecho, es que yo lo hago, es que yo leo mi Biblia, yo me esfuerzo tanto que, mira, por eso estoy así. Pero tenemos que cuidar esa actitud. Porque cuando empezamos a pensar eso, estamos cometiendo el mismo problema de los asirios y de los egipcios. Atribuirnos algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Realmente si hemos estado firmes o hemos crecido algo o hemos dado algún fruto o hemos echado raíces profundas en el conocimiento del Señor, no hemos sido nosotros. Es Dios el que lo ha propiciado y hecho en nuestras vidas. Hemos leído Filipenses, ¿no? 2:13, ¿no? El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. O sea, Él la comenzó a hacer y Él la sigue haciendo. Nada de lo que nosotros hemos logrado o hecho bien ha sido por nosotros mismos. Es Dios el que lo ha hecho. Si hemos crecido algo, es Dios el que lo ha hecho. Si hemos dado fruto, es Dios el que lo ha hecho. ¿No? Es algo que tenemos que reconocer constantemente. No debemos dejarnos engañar por otras doctrinas, o por el mundo, o por amigos, o por personas que te quieren decir, wow, tú lo has hecho, hey, mereces un aplauso, hey, reconócelo, recíbelo. No, gracias, porque no fui yo. Entonces, no te dejes engañar. El día de hoy hay pues, lo sabemos, en el mundo de las redes sociales es así. Todo el tiempo te invita a probar de ese rico fruto del bien y del mal. Pruébalo, qué rico sabe ganarte el elogio y ganarte el aplauso de las personas y que todos te digan, wow, fuiste tú, mereces un aplauso. Gracias. Y como todo buen veneno, ¿no? Al principio dices, ok, sabe bien, pero después te mata, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con el orgullo, no aceptes. O sea, definitivamente alguien te puede llegar a elogiar o decir algo así, pero una cosa es que lo hagan y otra cosa es que tú te jactes de eso. Yo siempre lo que decimos aquí en Semilla es, si alguien te elogia, dale la gloria a Dios. O sea, literal, decirle, hermano, gloria a Dios. Eso no es una frase meramente cristiana, es que expresa lo que queremos realmente decirle a las personas. Hey, o sea, si tú has visto algo bueno en mí, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿Se entiende? Literal. Y hacerlo conscientemente y abiertamente y sin ningún tipo de pena. ¿Qué tiene? ¿Que me tachen de religioso porque les digo gloria a Dios? No. Es porque estoy reconociendo que Dios lo hizo. Entonces, más bien sí, digamos gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Si tú mereces. No. La gloria es de Dios porque lo hizo. Incluso hasta luego pienso que esto nos ayuda a dar testimonio. Porque nos dicen, ¿cómo que gloria a Dios? Sí, mira, te explico. Ajá. Entonces, pero tú no, fue Dios. Entonces, hagamos eso, familia. Ahora, otra cosa es que, te decía, el hecho de que el día de hoy estemos firmes y crecidos y grandes, ¿no? Espiritualmente hablando, que tengamos algo de crecimiento, me refiero, no significa que el día de mañana no podemos llegar a mega regarla horrible. Y eso me pone a temblar porque pienso, wow, o sea, ¿cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos años tengo en Cristo, no? Y de repente pensar que, pues ok, ya sé más de la palabra, ya me sé más versículos, ¿no? Ya sé ciertas cosas y todo, ¿no? Y de repente pensar que yo me puedo volver un orgulloso, híjole. O sea, sí está rudo eso. Y es muy peligroso. Y más en esta iglesia, como en todas las semillas, y eso lo hemos dicho varias veces, no he escuchado de mí, lo aseguro, lo he escuchado de algún otro pastor de semilla, pero es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios e intentamos seguirla
verso a verso y tenemos un cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero nos puede llegar a llenarnos de vanidad. Y decir, yo sé más que tú, ¿no? O tú estás mal y yo bien. Y es como una actitud que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mi pastor Alex siempre me ha enseñado mucho de esto, porque lo que me dice es, el conocimiento no produce que una persona sea orgullosa porque ahora sabe más, sino que el conocimiento bíblico te lleva a darte cuenta de tu verdadera realidad. No somos nada. Entonces, mientras más conocimiento, una persona no se ve más soberbia. Mientras más conocimiento bíblico, realmente si lo tiene uno lo expresa a través de humillación y de servicio a otros y de amor a otros, ¿no? Porque eso es a lo que nos lleva el conocimiento bíblico, a ir a una cruz, a morir, ¿no? Y es día a día. Entonces, la Biblia nunca nos va a enseñar a ya sé más. No, no. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro siervo, el siervo de todos? Es eso. Porque la mayor expresión de que yo estoy teniendo un verdadero conocimiento es cuando yo agarro mi toalla, me la ciño como Jesús y empiezo a servirle y a lavar los pies a todos los demás. Entonces, ese es el verdadero camino. Bueno, ahora, aquí enseguida también hay otra cosa que tenemos que nada más puntualizar. Entonces, no nos creamos mayores que los demás o por encima de los demás. Al contrario, tengamos la actitud de Cristo, que Él se hizo como uno de nosotros. Y estamos llamados a Filipenses 2:4, ¿no? A ver a los demás como superiores o mejores o primero que nosotros. Eso es lo que enseña Filipenses 2:4, 2, 3 y 4. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros, se hizo siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es como para que todos nos dice Jesús, así como viste en Jesús, así hazle tú. Así debo hacerle yo, ¿no? Seguir en ese camino de humillación y de humildad, ¿no? Muy bien. Mira, está. Muchas gracias. Ahora también, ok, creo que hasta ahí. Vamos a la siguiente parte, ¿vale? En el verso número 14. Dice, para que no se exalten en su altura. Bueno, creo que tengo que leer desde el 13, ¿verdad? Porque aquí hay una coma. Voy a leer desde el 13 para agarrar otra vez el carril. Dice, sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. ¿Para qué? Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Entonces, claramente le está diciendo Dios a Egipto, ¿no? Si yo destruía a Siria, ¿no? Es para que todas las naciones vean y tiemblen, para que ninguna de ellas se exalte en su altura. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Si vemos a unos que ya cayeron, aprendamos para que nosotros no sigamos por ese mismo camino de orgullo. Y haciéndolo un poquito más cercano. Si hemos visto a gente cristiana, famosa, caer, no es para criticarlos. Ay, pues es que sí, cómo no, pues es que mira, guácatelas, mira cómo era. No, es para aprender que tú y yo nos debemos seguir por un camino de soberbia. Y todavía más concreto, si hemos visto a un hermano de entre nosotros caer, es para que nosotros aprendamos también a guardarnos del pecado y del orgullo. Es para eso. Ahora, está muy interesante que el instrumento que Dios ocupa para disciplinar a la nación de Asiria, híjole, suena gacho, pero fue la destrucción y la muerte de su imperio. Los mató. Usó la muerte y la destrucción como instrumento para hacerles entender.
Y esto también podemos aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? A veces Dios usa la aflicción, ¿no? El dolor, usa la oscuridad, usa las tinieblas, usa la infructuosidad, usa la escasez, usa la humillación, incluso la muerte para tratar con nuestros corazones. Usa la destrucción en nuestras vidas para que nosotros entendamos y aprendamos, ¿no? Entonces es algo fuerte, porque solamente así aprendió Asiria. Y Egipto tiene que aprender a las de ya, porque si no, ya estamos a punto de que también Egipto se vaya al juicio, ¿verdad? Pero es el punto, ¿no? Yo sé que el Señor no nos retira su salvación, ¿no? Eso es algo que seguro en la palabra Jesús lo dice, nosotros creemos eso. Pero con tal de rescatarnos del fuego, muchas veces va a dejar que se destruya la casa, ¿me explico? Siguiendo esta parábola un poquito de Jesús donde dice que seremos salvos pero como por fuego. A veces pasa así, familia. A veces nos permite perder muchas cosas, ¿no? Para que nosotros podamos ser librados. Entonces, hasta en eso pienso, bueno, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, porque incluso cuando pasan cosas así tan difíciles y que me cuesta trabajo tanto asimilar, esas cosas realmente lo que hacen es acercarme a ti, Señor. Me han hecho orar todo el día, me han hecho agarrar mi Biblia y no, parece que tiene ya pegamento en mi mano porque ahí la cargo todo el tiempo y antes no, antes la dejaba olvidada, ¿no? Tenía mis escasos momentos con Dios en la semana y ahora no, ahora le estoy tomando todo el tiempo y estoy leyendo y buscando, ¿qué quiere, Señor? Y pum, pum, ¿no? Y Señor, por favor, otra vez ayúdame. Y ahí estoy otra vez de rodillas, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que Dios usa, los instrumentos que Dios usa, la muerte, el quebranto, el dolor. Ahí en el verso número 15 también lo sigue expandiendo, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, habla de Asiria, probablemente está hablando de esta destrucción de Nínive, dice, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Está hablando de cómo le quitó todo. Le quitó su gozo y le dio luto. Le quitó su luz que tenía y le hizo cubrir de tinieblas. Estaba llena de aguas y de ríos y ahora convirtió su vida en un sequedal, ¿no? Era como un fuerte cedro del Líbano, era un Líbano. Tú sabes que el Líbano es una símbolo de prosperidad, porque en el Líbano se nacían los cedros más grandotes de todos y la mejor madera que puedes obtener en Medio Oriente era del Líbano. Por eso es que de Líbano trajeron los cedros con el que hicieron el templo de Jehová en la época de Salomón. Pero está diciendo, que esos grandes cedros, dice ahí, cubrí de tinieblas por él, cubrí de luto por él. Entonces habla de, pues, totalmente de quebranto, ¿no? Y dice ahí, y todos los árboles del campo se desmayaron, es decir, los vieron y tuvieron miedo. Y es como si le dijera a Egipto, ¿y tú no tienes temor? Porque te digo, Asiria era más poderosa. ¿Y tú no tienes temor? Qué loco, ¿no? El día de hoy estamos en una época en donde escuchamos muchas cosas acerca del juicio, pero muy pocas personas temen a Dios. O sea, hemos visto eso en cada nota en las redes sociales, ¿no? Qué duro, ¿no? Jesús te quiere perdonar, Jesús te ama. Cállate, no hables más de Cristo. No temen a Dios. E incluso nosotros podemos estar aquí y a lo mejor decir, sí estoy de acuerdo con la palabra, pero no estoy dispuesto a dejar mi manera de vivir, ¿no? Y es lo mismo, es como, ¿no tienes temor? ¿no? Bueno, verso 16 dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden en la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Lo que está diciendo es, pues no solamente Dios quebrantó a Siria, sino a todos sus aliados.
Ujú. Y habla de todas estas naciones que estaban apoyadas en Asiria. Y también hay una nota muy interesante al final del verso 10, porque dice, y todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Habla de que, por supuesto, Dios va a quebrantar tanto a Siria como a todas las naciones que son iguales, como al orgulloso el día de hoy, por supuesto. Pero ahí esa nota al final es algo bien interesante. Porque lo que está diciendo es, y los que beben aguas fueron consolados. Este es un contraste. ¿De quién está hablando en esta parte? Los que beben aguas habla de los árboles del jardín de Dios. Está comparando a las naciones con muchos árboles dentro de su huerto. Pero está diciendo, estos que van a ser quebrantados realmente no eran de mi huerto. Pero dice, los que beben de las aguas, es decir, los que siguen ahí pegados, ellos van a beber las aguas y van a ser consolados. ¿De qué habla? Habla de que Dios va a traer consuelo a aquellas personas que sufrieron injusticias por causa del orgullo de las demás naciones. ¿Se entiende? Porque sí, el orgullo no nada más es una actitud, no nada más es como una manera, como algo que hay en el corazón. El orgullo se expresa en el maltrato hacia otros. El orgullo destruye a otros, el orgullo aplasta a otros, el orgullo humilla a otros. O sea, el orgullo violenta a las personas, el orgullo destruye familias, el orgullo destruye matrimonios, el orgullo destruye a tus hijos, a tus hermanos. El orgullo es bien peligroso, es una de las cosas más peligrosas que hay. Siempre afecta a otros el orgullo. Esa es la actitud. No solamente algo como dentro de mí, sino en verdad tiene un efecto muy negativo en todos los demás. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando alguien te trata como un tonto. ¿Cómo se siente eso? O sea, es como, qué humillante, qué feo. O sea, me trata como si fuera un bueno para nada. ¿Me explico? Y todos hemos vivido algo así. Y es humillante, es doloroso. Y eso ocurre en todas las esferas, ¿no? Y muchos ejemplos más, pero ese es el punto. Que un día Dios va a juzgar con justicia sobre todos aquellos que han sido orgullosos. O sea, me refiero, vivido una vida entregada a su vanidad y orgullo en su corazón y que no quieren bajar de ese pedestal, y va a consolar a aquellos que han sido humillados. Y van a consolar a aquellos que no se han levantado, sino que han recibido todo el montón de maltratos y de humillaciones y de insultos y de menosprecios y de violencia y todo eso. Familia, esos somos los cristianos. Cuando nosotros como cristianos nos sometemos a este camino de la cruz, de ir todos los días a morir a mí mismo en la cruz, ¿no? Tomar mi cruz cada día, morir, todo esto, por supuesto que eso conlleva el que otros puedan llegar a pasar por encima de nosotros. Por supuesto. Pero me gusta que Dios no va a dejar impune ninguna de estas cosas. Ajá. Entonces ten la plena certeza de que un día Dios te va a consolar cuando veas en ellos el juicio de Dios. Pero nuestra tarea no es juzgarlos, nuestra tarea no es destruirlos, nuestra tarea no es defendernos incluso, sino lo que dice Romanos capítulo número 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ah? Eso es lo que dice el Señor. A nosotros nos corresponde eso, ok, si me quiere aplastar, así que aquí tienes un buen tapete. No significa que te pongas de pechito, como decimos. No, si puedes, ok, muévete, ¿no? Pero si de plano ya es inevitable, pues hey, Jesús también fue aplastado, masacrado. Seguimos el camino de Jesús, eso es lo único que hacemos. Y Él es el que nos va a dar la vindicación un día, nos va a consolar nuestros corazones. Bueno, ahora, también dice el verso 17, también ellos descendieron con Él al Seol, con los muertos a espada. Esta palabra Seol, creo que no la explicamos antes, ¿verdad? Pero significa la tumba, ¿ok? O sea, van a morir. Es lo que está expresando, simplemente. Algunos traducen el Seol como lugar de los muertos, pero habla básicamente de lo mismo, es la tumba, van a morir. Dice, los que fueron su brazo, o sea, sus aliados,
No solamente esas personas, sino sus aliados. Dice, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de Ezequiel para con Egipto? Verso 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Entonces termina con la misma pregunta con la que empezó, pero me llama mucho la atención porque es como si nos dijera muy directo y a ti y a mí también. Ok, ya quebrantó a Siria, ya quebrantó a Egipto, ¿no? Y nosotros que luego vivimos así de esta manera orgullosa, aquí nos que estamos queriendo comparar en gloria y en grandeza. Esta pregunta está muy interesante. Si la vemos de una manera muy objetiva, nos está preguntando, ¿qué te crees? O sea, ¿quién estás pensando que eres? ¿Dios? ¿El juez? ¿El rey? ¿El supremo? Básicamente lo que está pretendiendo mostrar Ezequiel es, Asiria y Egipto están teniendo la actitud de ser como Dios, orgullosos. Y están usurpando el trono de Dios. Y es lo mismo que pasa con el orgullo. Cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, estamos pretendiendo usurpar el trono de Dios, ¿no? Y eso es lo que está preguntando, ¿a quién te estás queriendo comparar? Es como una pregunta que nos ayuda a reflexionar y decir, perdóname Dios, perdóname por estar ocupando un lugar que solamente tú deberías ocupar, ¿no? E inmediatamente descender de ahí, ¿no? Y dice aquí, pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces, qué interesante, ¿no? Así como Faraón fue quebrantado, también todos los que viven en orgullo también serán quebrantados. Y una nota nada más, siendo un libro de profecía, ¿verdad? Que estamos leyendo Ezequiel y que próximamente leeremos 38 y 39, que está muy interesante. Pero el faraón es un tipo del diablo en la Biblia, o sea, es un tipo del opresor, de aquel que esclaviza, de aquel que no suelta y que no libera a su pueblo, es un opresor que viene a robar las almas, o sea, es terrible. El diablo está comparado a través de este personaje, el faraón. Lo que yo veo nada más proféticamente es que un día este opresor, que realmente tiene las almas así cautivas en su orgullo, un día será destruido. Pero junto con él, todos aquellos que no se han arrepentido de su orgullo. Entonces tenemos que tener muy claro esto. ¿Qué tengo que hacer si hay orgullo en mi vida? Si me he estado jactando, si no he estado dándole la gloria a Dios, si me he estado viendo por encima de los demás, si he estado lastimando, humillando a otros, ¿no? O juzgando para condenar a otros, o tú sabes, las múltiples manifestaciones del orgullo. Pues arrepentirnos. ¿Ah? Y lo bueno es que creo que esto es algo que es relativamente sencillo. Yo sé, el orgullo no es algo que podamos quitar nosotros mismos, pero Jesús sí puede hacerlo. Si tú vienes con un corazón arrepentido y le dices, Jesús, perdóname, sí reconozco que soy un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, y te pido perdón, y te pido que me limpies, y que tú me ayudes ahora a ser como tú, que eres manso y humilde de corazón. ¿Tú crees que Dios no te contestaría tu oración? ¿Verdad que sí? Es algo que tenemos que pedir, y reconocer y pedirlo, y Él nos va a ayudar, familia. Déjame terminar con ese versículo. ¿Ah? Mateo 11. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo es Jesús? Que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es manso y humilde de corazón. No es algo que es algo externo, ¿no? Es algo de su corazón, de algo que Dios, pues que Él tiene dentro de Él mismo, ¿no? Si te das cuenta, te digo, es que es una obra que Dios puede hacer solamente, de adentro, cambiar tu corazón por un corazón manso y humilde.
pero tú y yo podemos aprender. Ujú. Mientras vamos conociéndolo y viendo cómo es, qué significa eso de ser manso, cómo es manso Jesús, a ver cómo responde Jesús cuando es manso y cómo le habla a otros cuando es humilde de corazón y cómo ve a otros cuando es manso y humilde de corazón y qué piensa de otros cuando es manso y humilde de corazón y por qué lo hace y para qué lo hace. Todo eso va cambiando mi corazón, va cambiando mi manera de pensar, ¿no? Entonces, dejémonos transformar por Jesús, ¿no? ¿Te parece si terminamos con una oración? Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú sigues haciendo esta obra en nuestras vidas el día de hoy. Queremos primeramente, como siempre, a la luz de tu palabra, creo que, híjole, Señor, eres tan bueno, pero a la vez también tan claro con nosotros, no podemos decir que no ha existido eso en nuestras vidas. Probablemente ha existido y de maneras demasiado grandes. Perdónanos si hay orgullo en nuestros corazones, Señor Jesús. Que no queremos ser así, porque hemos entendido que tú no eres así. Por favor, Señor, te rogamos en tu misericordia que tú nos hagas entender y aprender a ser mansos y humildes como tú. Limpia nuestro orgullo, lávanos en nuestro corazón y ayúdanos a venir en arrepentimiento a ti, Señor, constante. Haz la obra en nuestras vidas, Señor, y que los demás puedan ver eso y disfrutar ese buen fruto. Papá, gracias. Y aquellos a lo mejor que han sido violentados, han sido abusados, aplastados y humillados, Señor, te rogamos para que tú traigas consuelo a sus vidas en estas verdades que estamos estudiando. Por favor, si hay alguien que no quiere arrepentirse de entre los que estamos aquí, Señor, o los que van a escuchar el audio ahí algún día por internet, que no quiera hacerlo, Señor, regálale el temor de ti, Señor. Ayúdale a verte, que eres tú el que está hablando, Señor. Y ayúdale a entender, Señor. Te lo pedimos y gracias por tu palabra esta noche. Te adoramos, Jesús.